Muy bien, señores, continuamos en Diálogo Urgente y de inmediato vamos a la entrevista central del día de hoy con doña Wendy Capellán, quien es experta en lo que es el sistema de fondos de pensiones. Con ella vamos a hablar de todos estos temas y qué bueno que es un tema tan notorio en estos tiempos. Doña Wendy, buenos días. Buenos días, doña Wendy o licenciada Wendy. ¿Nos escucha? Sí, le escucho. Bienvenida, licenciada. Buenos días, muchas gracias por invitarme a su programa. Bueno, en la introducción decíamos que es importante este tema porque ha sido el tema ya desde hace un tiempo para acá de los más notorios en la sociedad dominicana. Y el sistema de pensiones, cuando hablamos de otros países, por ejemplo, siempre hacemos un símil de lo que está sucediendo, por ejemplo, en Chile y lo que se avisora en República Dominicana. Y nos gustaría que usted nos amplíe sobre el particular. Así es, así es. República Dominicana prácticamente, digamos que implementó un modelo muy similar al de Chile con el sistema de administración privada de fondos de pensiones. En el caso de Chile, una economía que ya maduró en procesos de aperturas y reformas económicas, Chile inició a implementar el sistema de pensiones en el año 1981 y de hecho fue un modelo un poco impulsado y apoyado por el Banco Mundial, y el apoyo que se le dio a Chile, digamos que empezó a generar un ahorro y se convirtió en un referente para toda la región y especialmente para muchos países, inclusive de Europa del Este y de Europa Central. De ahí que República Dominicana, cuando le crea, digamos, en el gobierno del presidente Hipólito Mejía, la ley 8701 que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social, ahí se contempló la creación de un sistema de pensiones basado en el esquema de capitalización individual, que es el que nosotros tenemos hoy día, especialmente en el modelo chileno. Lamentablemente, la crisis, digamos que trajo per se la situación sanitaria mundial de la pandemia, digamos que puso muchas presiones en Chile, presión política y social. Se vieron obligados a entregar en partidas distintas, en 3 partidas se fue entregando el 30% de los fondos de pensiones y lamentablemente eso ha producido un impacto bastante desastroso. ¿Por qué? Porque más de 4 millones de chilenos se han quedado sin un peso en sus cuentas de capitalización individual. Y peor aún, lo que hoy se está discutiendo en Chile es qué impuestos va a tener que poner el gobierno para poder solventar, darle aunque sea una pensión mínima a los trabajadores chilenos que se quedaron sin nada. Es decir, que por haberle metido la mano al dinero ahorrado de los trabajadores, en el caso de la emergencia sanitaria, ahora van a tener que crearse nuevos impuestos y la población lo va a tener que pagar, porque definitivamente un esquema que estaba funcionando de manera eficiente, si usted sacó ese dinero de ahí, a la larga, quien tiene que cargar con una pensión solidaria es el Estado. Ahora bien, perdón, no sé si usted tiene alguna otra pregunta. Sí, claro. El caso, por ejemplo, de Bolivia, también ahora van a comenzar a entregar esos fondos por presiones. Bolivia no lo quería, las autoridades no lo querían, los que administran esos fondos se oponían, pero la presión social logró que el gobierno se diera y ya lo van a comenzar a dar también. Entonces, esto podría ir en cascada, porque en República Dominicana, y es donde me gustaría que cayéramos, ya el Partido Reformista Social Cristiano ha llevado al diálogo la propuesta, que ya no es solo de un diputado como Botello, sino que ahora es del partido, y el obispo de Higüey ha dicho, Castro Marte, Jesús que Castro, deben ponerle atención a este punto, porque no es solo un diputado, es un clamor de una gran parte de la sociedad y que cada día cala más en la sociedad, el que se le devuelva, se le permita a los ahorrantes, a los trabajadores ahorrantes de esa cuenta tener acceso a una parte de esos recursos. Mire, el caso de Bolivia puede ser muy confuso para mucha gente que quizás no leyó bien entre líneas
lo que está pasando con Bolivia. Están autorizando que personas que que sean mayores de 50 años hagan un retiro, pero ese retiro es como un préstamo, lo tienen que reembolsar al sistema de pensiones, es decir, que no es ni siquiera llévese el ahorro y con eso resuelva su problema, es un préstamo para que lo devuelvan. Entonces yo le voy a decir una cosa, realmente el dominicano como cultura tenemos una poca propensión al ahorro. Tenemos poca propensión al ahorro y mal que mal, nosotros teníamos un sistema de pensiones que estaba funcionando desde el año 1948 a través del Instituto Dominicano de Seguros Sociales que nos estaban descontando en ese tiempo un 12% del salario. Era un sistema de reparto. De ese sistema, ni usted ni yo, que yo empecé a cotizar desde el año 1987, tenemos hoy ni siquiera un peso de fondo. Uno no sabe dónde cayó ese dinero. ¿Por qué? Porque ese dinero en los sistemas de reparto normalmente ocurre que no generan ahorro nacional. Cuando usted compara un sistema de fondos de pensiones privado con un sistema de reparto, el sistema de reparto funciona de la siguiente manera. Funciona con que 5 trabajadores que están hoy en día trabajando, están aportando y están cotizando, son los que subvencionan y lo que sustentan la pensión entre 5 de una de las personas que están jubiladas. Es decir, no genera un ahorro nacional como sí lo ha hecho el sistema de pensiones, que tenemos 700.000 millones, más de 700.000 millones de pesos en ahorro nacional que están generando, digamos que un círculo virtuoso en la actividad productiva, porque ese dinero se está invirtiendo en títulos de valores de empresas eólicas como el consorcio, digamos como el proyecto Larimar, el proyecto eólico Los Cocos, en Enriquillo el proyecto eólico Barahona, está el consorcio energético Punta Cana Macao, hay un fideicomiso del grupo Rica, es decir, desde metalúrgica, de peajes, carreteras, de proyectos turísticos en Miches, en Samaná. O sea, son distintos los proyectos que están generando empleo y que ese ahorro que nosotros tenemos ahí, que se creó a través de un pacto social entre el gobierno, empleadores y trabajadores, ese dinero se gestó precisamente para proteger en caso de vejez al trabajador dominicano. Entonces no podemos ahora venir de repente a utilizar esos recursos y a sacarlo con otros fines. ¿Por qué? Porque mal que mal, si hay cosas que nosotros entendemos que debemos, digamos que cambiarle al sistema, que debemos irlo aterrizando un poco más a la realidad dominicana, ese dinero no fue totalmente salido de los fondos, digamos que del sacrificio del ahorro de los trabajadores. Cuando usted mire el balance que usted tiene en su cuenta de capitalización individual, el 53.8% del dinero que usted tiene ahí fue la rentabilidad que le pagó la AFP por los fondos que se le depositó. Un 32% fue el aporte del empleador y el otro 13% fue lo que aportamos nosotros los trabajadores. Es decir, que todos los meses del salario, cuando uno le descuentan, es una relación 70-30. 70-30 de lo que es el aporte mensual que se deposita en la cuenta de capitalización individual. Es decir, que realmente cuando se hizo ese pacto social fue buscando proteger al trabajador para un futuro. Mucha gente puede decir, pues sí, yo quiero que me den mi dinero, pero ¿ha pensado realmente el impacto macroeconómico que tendría en este país sacar el 30% de 700.000 millones de pesos? Estamos hablando de más de 232.000 millones de pesos en la calle circulando. Usted sabe lo que normalmente pasa cuando toda esa cantidad de dinero sale y esa masa circulante está girando en el mercado. Nada más piense en el impacto que tiene la regalía navideña. La regalía navideña, cómo se mueve la economía. O sea, nosotros sabemos que va a generar un impacto inflacionario. ¿Por qué? Porque la tendencia, el comportamiento predecible del ciudadano es que va a hacer dos cosas. O lo va a destinar a pago de deuda, a consumo de bienes y servicios, y algún otro
lo puede dedicar a ahorrarlo. La mayor parte lo va a dedicar a pagar deudas y comprar bienes y servicios. Nosotros sabemos Licenciada, que eso va a El generar un asunto, efecto inflacionario. Quizás una persona que lo que tenga en una AFP sean 300.000 pesos, pierda más de la mitad del poder adquisitivo porque esos 300.000 pesos con el aumento de precio que va a generar esa cantidad de dinero circulando, a la larga le va a salir más cara la sal que el el chivo. ¿Usted me asunto es, entiende? licenciada, Entonces, el que no lo consume, cuando vea un proceso no lo inflacionario, escucho. ¿qué va a hacer? Va a ir a resguardarse y va a ir a No lo escucho. comprar dólares. Lo mismo que pasó con la crisis bancaria del año 2003. Tanto dinero en circulación en poder del público, al final va a obligar al Banco Central a hacer operaciones de mercado abierto, a emitir bonos y eso va a subir la tasa de interés del mercado. Entonces, realmente creo que lo idóneo no es sabotear el sistema que tenemos, sino lo idóneo es mejorarlo. Y hay una Cámara, digamos que el mismo presidente anunció en su discurso que se creó una comisión bicameral en el Congreso Nacional que tiene la orden expresa de identificar las mejoras que puedan hacerse a la ley 8701 y están, Licenciada, digamos que trabajando por diferentes provincias, haciendo vistas públicas. Yo creo que ahí es que tenemos que enfocarnos, a ver cuáles son las debilidades del sistema, cómo podemos seguir aterrizándola a nuestra realidad. licenciada, ¿usted no Porque, escucha? ajá, Mire, lo que pasa, hay en esto una confusión muy amplia. Mire por qué. Porque, por ejemplo, el presidente Leonel Fernández dijo en un momento de que no valía la pena de que una persona que se retirara a los 60 y tantos de años y no tuviera nada que llevarse, o sea, nada que entregarle, podría irse a sentarse a su casa sin tener un ahorrito y por eso hay quienes apoyan a que se siga manteniendo como está, así como usted lo dice. Sin embargo, hay quienes dicen, bueno, pero es que yo necesito tener esos chelitos porque con eso yo resuelvo. Como está la situación, yo voy resolviendo por lo menos con lo que me corresponde. Entonces, escuchándola yo a usted, estoy como viendo que usted es también de posición de que no se entregue los fondos de pensiones y que se mantenga así como está, invertido en bienes y servicios. así es, yo soy partidaria de que ese dinero se quede ahí. ¿Usted sabe por qué? Básicamente por una cosa, ese dinero está invertido en títulos de valores de empresas que están generándole una rentabilidad bastante alta a los afiliados. Entonces, ese dinero no está en efectivo en una caja fuerte, porque la misma ley 8701, que tiene una comisión evaluadora de riesgo y de inversión, le exige a las AFP que tienen que invertir en títulos que me generen rentabilidad a mí como trabajador y ese dinero ya está invertido. Eso es como más o menos parecido a que usted lo llame mañana del banco y le digan que tiene que reembolsar o que tiene que saldar de inmediato el préstamo hipotecario o el préstamo de su vehículo porque el dueño del banco, los accionistas del banco decidieron que quieren su dinero. Ese dinero está invertido y usted no puede ir de la noche a la mañana a retirarlo de donde está. Y hay una cosa que la gente a veces se confunde por falta de información, yo sé que es más que todo, y es el hecho de que si usted tuviera en estos momentos 300.000 pesos y lo lleva a un banco y lo deposita a plazo fijo, la tasa de interés que el banco le va a pagar por ese dinero a plazo en un certificado va a oscilar entre un 2.8 y un 3%. Sin embargo, la rentabilidad que nos están pagando las AFP oscila entre 11 y 12%, es decir, que es muchísimo más alta que lo que está pagando en estos momentos el mercado si uno decidiera sacar el dinero y decir, bueno, yo lo voy a poner a producir yo. No es procedente, no se debe, generaría un ruido en el mercado cambiario, un efecto inflacionario y además, obviamente, usted no puede de la noche a la mañana un dinero que está invertido decir que se lo va a retirar. Yo lo que creo que sí nosotros tenemos que enfocarnos porque hay muchas cosas interesantes que están ahora mismo en el debate que están sobre la mesa para revisar la ley 8701. ¿Cuáles son esas? Por ejemplo, el hecho de que se impulse un mecanismo de ahorro voluntario que sí me permita que en caso de una emergencia, que sería un ahorro voluntario que le permita la flexibilidad a las AFP de que ese dinero se invierta en títulos de valores
que sí permita la flexibilidad de sacarlos rápidamente cuando yo necesite, que esa proporción yo la pueda querer destinar o para invertirla en vivienda o para una emergencia en caso de salud o para un proyecto de educación que usted decida pagarle la universidad a uno de sus hijos. Realmente creo que tenemos que enfocarnos a producir esas mejoras. Por ejemplo, en estos momentos, si una persona que esté afiliada al sistema de las AFP fallece y su familiar, un hijo, la esposa, no importa quiénes sean las personas que le hereden, tendría que pagar impuestos sobre ese valor, que es una de las discusiones que se está considerando. Bueno, que se exonere del pago de impuestos a ese dinero para que se le reparta a sus familiares. Esas son las cosas que nosotros debemos enfocarnos un poquito, porque realmente una persona que fallece y tiene una póliza de seguro, la póliza de seguro le dan ese beneficio de no pagar impuestos. Licenciada, entonces eso está sobre el tapete, y el hecho también de que se permita que se pueda afiliar una persona que sea autoempleada, es decir, que si usted tiene un negocio de vender ropa, tienda, usted pueda usted pueda afiliarse al sistema de pensiones, y así, en esa misma medida, el sistema va generando más ahorro y digamos que se va dinamizando más. El hecho, por ejemplo, de que una persona afiliada no tenga un seguro médico y que se esté poniendo en la ley que tenga un seguro médico y que le permita que ese seguro le dure mientras vida tenga, esos son de las cosas que nosotros tenemos que enfocar los esfuerzos allá. Licenciada, hay preocupación en la diversificación de que usted hablaba de inversión. Por ejemplo, quizá la República Dominicana está invirtiendo en proyectos turísticos, pero eso es lo menos aconsejable, tomando en cuenta que las inversiones turísticas son de las llamadas inversiones golondrinas, y más en la República Dominicana, que estamos en el trayecto de los huracanes. Usted invierte en un proyecto turístico y viene un huracán y lo destruye, ¿cuáles son las rentabilidades de esos recursos? Yo creo que esa situación es peligrosa, y la advertencia lo han hecho algunos economistas, sobre todo porque el capital turístico suele moverse igual que la zona franca. Si pierde competitividad el país por alguna situación, sube el dólar o lo que sea, o el dólar baja, que es donde ellos dejan de ser competitivos, suelen marcharse, y esa inversión parada, ese elefante blanco que es la estructura, ¿dónde entonces estaría la rentabilidad? Recuerde que hay una comisión muy estricta que es la que revisa los niveles de riesgo de las inversiones, y le aseguro de que ahí, o sea, es un dinero que está súper vigilado, no hay ningún nivel de riesgo, no lo hay. La ley es muy estricta en ese sentido, o sea que en ese sentido usted puede estar seguro de que no hay ningún tipo de inseguridad para los fondos del trabajador. Honestamente, no. Definitivamente no. Hay una comisión que está la Superintendencia de Pensiones, en esa comisión evaluadora de riesgo y de inversión, la Superintendencia de Pensiones, la Superintendencia de Valores, la Superintendencia de Bancos, el Banco Central. O sea, hay una comisión que está fiscalizando. Al contrario, es algo que es tan estricto, que de repente, que se guardó con tanto celo el cómo se iban a cuidar los fondos de los trabajadores, que a veces hasta se ha convertido un poquito en traba, en el sentido de que cuando la gente va a retirar el dinero, por ejemplo, el dinero de una persona que haya entrado tarde al sistema, o que hay más requisitos. De hecho, en ese requisito, de esos requisitos estaban, por ejemplo, el de que las personas pagaran los impuestos sucesorales. Usted sabía que había muchos trámites burocráticos que se están flexibilizando. Se está hablando hasta de exonerar del pago de todo lo que sean los actos de acta de matrimonio, actas de nacimiento, pero eso acta es el de defunción, trabajador, todo lo que tenga que ver con esos actos del civil, de la Junta Central Electoral, que se flexibilicen, porque realmente el sistema fue creado y está bastante blindado. Realmente creo que en ese sentido no hay ningún tipo de inseguridad, porque los proyectos, y usted sabe muy bien
que la mayor parte de los fondos están invertidos en títulos del Ministerio de Hacienda y del Banco Central, que pagan una altísima rentabilidad a los trabajadores. Casi el 80% de los fondos están invertidos en ese tipo de instrumentos financieros. En ese sentido, no hay riesgo alguno. Yo lo que creo es que la gente debe incorporarse, conocer lo que está pasando en el Congreso Nacional, conocer estas vistas públicas y cualquiera que sea la discusión que se vayan generando, digamos que cualquier otro mecanismo que apunte hacia una mayor, yo diría que lo idóneo sería cotizar un poco más y incorporar lo que es el aporte voluntario y las personas que están empleadas por cuenta propia. Realmente creo que allá debemos hacer un mayor esfuerzo. Bueno, muy edificante su planteamiento, su experiencia planteada a los televidentes nuestros, licenciada. Nosotros muy contentos de haberla tenido, un honor. Pero yo creo que la política perdió a una gran economista, ¿no? Tenemos mucho que no la vemos a usted activa en política. ¿Ya dejó eso? Casi no le escucho muy bien. Digo que la política perdió a una gran economista. Yo conocí a Wendy Capellán en el ámbito político, pero ya tengo mucho, no la siento en la política. Así es, estoy fuera de la actividad política, exclusivamente en el área privada. Ah, excelente, excelente. Bien. Muchísimas gracias, licenciada. Bye bye. Bueno, era la licenciada Wendy Capellán, economista, experta en lo que tiene que ver con el sistema de fondos de pensiones de aquí y de allá, Bien. nacional e internacional. Vamos a la pausa. Retornamos en breve.